Bien, hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a la sesión 37 de Tecnología. Hoy estamos a 13 de marzo. La última sesión, como bien recordaréis, la dedicamos al examen o prueba escrita de la segunda evaluación, unidades 3 y 4. Examen o prueba escrita que ha salido en general bastante bien, igual que en dibujo los resultados han sido nefastos. En tecnología los resultados han sido bastante buenos, como podéis observar en este gráfico. La media está por encima del 6, rozando el 6,5. La inmensa mayoría están dentro de estas dos franjas que podemos considerar la normalidad. Solamente 3 personas salen... Uy, perdón. Disculpad. Ahora sí, ¿no? Como decíamos, solamente 3 personas salen de eso que se considera normal. La barra baja de la normalidad está rozando el 4, lo cual está muy bien, y el porcentaje de aprobado es superior al 70 y algo por ciento, 75% creo. Recordar que estas son las notas de los exámenes. Recordar que los exámenes representan el 70% de la evaluación. Por lo tanto, las personas que no hayan hecho nada o prácticamente nada en el 30% restante, en la actividad de los formularios y demás, necesitan, para aprobar la evaluación, necesitan al menos un 6,5 en el examen. Si hacéis la cuenta, 6,5 por 0,7 saldrá 4,50 y algo, que se puede, con mucha benevolencia por mi parte, aproximar al 5. Os digo porque es algo que ha sucedido en varios casos. Personas que por el motivo que sea no han podido trabajar durante el curso, durante el trimestre, y desafortunadamente, pese a aprobar el examen, no tienen la evaluación aprobada. Ya hablaremos de qué van a poder hacer esas personas mañana, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en echar un vistazo a ese examen. Vamos a intentar corregirlo a lo que nos dé tiempo. A ver si se actualiza esto. Bien, ¿se ve bien? Sí, ¿no? Vale. Las primeras 8 preguntas, los 2 primeros puntos, eran preguntas de teoría. Al igual que en el examen de dibujo, todas las preguntas están extraídas de los formularios de la unidad, de Google Forms. Por lo tanto, preguntas que os deberían sonar a aquellos y aquellas que lo hayáis hecho. La primera pregunta, perdón. Tengo que cambiar esto. Bien, la primera pregunta nos dice que cuando en una polea aumentamos el brazo de la potencia, si mantenemos constante la resistencia, el brazo de la resistencia, ¿qué sucede con esa fuerza aplicada? Si aumenta, si disminuye o si se queda igual. La fórmula, si os acordáis, era que la fuerza, perdón, era que la fuerza por el brazo de la fuerza era igual a la resistencia por el brazo de la resistencia. Por lo tanto, si nosotros aislamos esa fuerza, se nos quedaría que es resistencia por brazo de la resistencia partido por brazo de la fuerza. Si nosotros aumentamos este brazo de la fuerza que tenemos que aplicar va a disminuir. Si aquí nosotros aumentamos el denominador, imaginaos que R por BR vale 10, si esto vale 2, pues en vez de valer 2 vale 5,
el resultado va a disminuir, F va a disminuir. De hecho, es el objetivo de las palancas. Cuanta mayor brazo de fuerza, mayor ventaja conseguimos. Por lo tanto, si aumentamos el brazo de la fuerza, la fuerza que tenemos que aplicar disminuye. Bien, las siguientes preguntas eran más de teoría. Recordad que de todo esto de aquí, el único que no ofrecía una ventaja mecánica, matemáticamente hablando, era la polea fija. La polea fija lo único que hacía es que nos resultaba más cómodo tirar de arriba hacia abajo que tirar de abajo hacia arriba, pero sin que mecánicamente haya un cambio. Luego, en esta serie de elementos de transmisión, recordad que había elementos de transmisión que eran simplemente de transmisión y había elementos de transmisión que también eran de transformación, porque transformaban un movimiento circular en uno lineal, por ejemplo, o al revés. Si miráis la teoría, veréis que la polea es únicamente de transmisión, pero es siempre transmisión lineal. Nunca, la polea no transforma un movimiento. Un movimiento lineal sigue siendo lineal. En una polea, un peso, por ejemplo, nosotros lo levantamos con la polea, el peso se está moviendo linealmente de arriba hacia abajo, pero en ningún momento se pone a dar vueltas, ¿vale? Y por último, en la parte ya de circuitos eléctricos, en relación a la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna, nos dicen que cuál de las siguientes características no corresponde a la corriente continua. Nosotros sabemos que en la corriente continua el valor de la corriente es constante, por lo tanto la segunda no es, que las pilas son generadores que dan corriente continua, por lo tanto esta tampoco es, y que en la corriente continua los electrones circulan siempre en el mismo sentido. Luego, por eliminación o por descarte, sería esta de aquí. Más cosas. En la parte ya de electrónica, de sistemas lógicos, os recuerdo que la definición de transductor era el elemento que transformaba una magnitud física, como podía ser el nivel del agua, en aquel ejemplo que vimos del depósito, lo transformaba en una señal eléctrica. Ese es el transductor. Bien, a continuación, en la parte de función de transferencia, bueno, por definición, si miráis en el temario, es el cociente entre la señal de salida y la señal de entrada. ¿Cuál de las siguientes puertas lógicas corresponde a una puerta AND que es a continuación negada? Bueno, esta era una pregunta que si mirabais el formulario de atrás lo podíais responder. AND y NOT nos lleva a N AND, ¿vale? De todas formas, bueno, por lógica también sale. Y por último, la última pregunta de teoría era convertir este número en hexadecimal, ver a cuál de estos podía corresponder. Para poder descartar había que pasarlo a decimal y luego a binario. Lo tengo por aquí, no tengo ganas de ponerme aquí ahora a hacer todas las divisiones. Esto vendrá más adelante, aquí. Bien, como veis, primero se pasa de hexadecimal a decimal, el A vale 10, el 0 vale 0 y la F vale 15. Lo mismo venía esto en la tabla que venía atrás del formulario, al igual que la fórmula también aparecía. Y una vez que sabemos que en decimal vale 2575, lo podemos pasar a binario, de esta forma, un poco largo, pero bueno. Ya sabemos que en decimal vale 2575, por lo tanto la A no es y la D tampoco. Y ya entre la B y la C, pues evidentemente si hacemos esta cuenta, vemos que es la C. Ejemplos también que hayamos, este mismo salía o en las actividades o en las actividades de evaluación, no me acuerdo, en uno de los dos aparecía.
Bien, y nos vamos a los problemas. Problema número 1, o ejercicio número 2, dentro de la parte de palanca y poleas. Nos presentan aquí un polipasto, una polea compuesta. Lo primero que tenemos que saber es si esta polea es factorial o potencial. Ahí está la clave de todo. Si sabemos que es una polea potencial y miramos el formulario que venía en el examen, vemos que tenemos que aplicar la siguiente fórmula: F es igual a resistencia partido por 2 elevado a n, donde n es el número de poleas, muy bien Javier, móviles. Esta polea de aquí, a ver si puedo dibujar algo medio decente. Aquí. Esta polea de aquí es una polea fija, fijaos que está fija con el techo, ¿vale? Por lo tanto, las poleas móviles son 3. Y esta R que tenemos aquí es la resistencia. La resistencia es una fuerza. ¿Qué fuerza está ejerciendo aquí una resistencia? Pues es la fuerza del peso que conlleva esta masa de 200 kilos. El formulario igualmente viene que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y que en caso de una fuerza de tipo peso, la fuerza de tipo peso es igual a la masa por la gravedad, donde la gravedad vale 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Esto venía en la fórmula, en el formulario. Por lo tanto, nosotros podemos decir que F, la fuerza, va a ser igual a la resistencia. La resistencia va a ser la masa por la gravedad partido de 2 elevado a n. Y ahora podemos sustituir. La masa son 200 kilos, la gravedad es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, 2 y n que vale 3. Si hacemos esta cuenta, no sé dónde he echado la calculadora, creo que salían 1900 y algo. ¿Visto? Devuélveme mi calculadora. ...200 por 9,8... entre 2 elevado al cubo. La fuerza son... La fuerza son 245 newton. La fuerza ya sabemos que se expresa en newton. Bien, pues ya sabemos cuánto es esa fuerza. Por último, ¿qué nos quedaba? Ver cómo esa fuerza o esa tensión se repartía a lo largo de las cuerdas o de los tramos. Y para ello bastaba con ponerle números a los tramos, es decir, por ejemplo, este es el tramo 1, este es el tramo 2, este es el tramo 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Incluso si queréis, este es el 7. Y simplemente había que calcular dividiendo entre 2 o multiplicando por 2, según el sentido en el que queráis hacerlo. Yo aconsejo hacerlo siempre desde la resistencia hacia arriba. La resistencia, es decir, el tramo 7, soporta una tensión que es igual a 200 kilos por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Estos son
1960, ¿dónde estoy? 1960 newton. Y ya a partir de ahí, si os acordáis, era dividir entre 2. A mí me lo has tachado ese. ¿Qué te he tachado? ¿Cómo que lo tengo mal? Ahora ¿No es así? lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, el tramo 5 y 6 van a soportar la misma tensión, que será esa tensión que tiene 7, pero repartida entre 2 cuerdas. Por lo tanto, 1960 entre 2, 980 newton. ¿Qué más? A continuación, si subimos por aquí por el dibujo, vamos a ver la 3 y 4. ¿Qué está tirando de la polea que está por debajo de 3 y 4? La 5. Quiere decir que esa tensión 5 se va a repartir entre la 3 y la 4. ¿Cuánto tiene la 5? 980. Pues la 3 y la 4, la mitad. 490 newton. Y así sucesivamente con el 1 y el 2, que lógicamente van a tener lo mismo que la fuerza, 245 newton. ¿Vale? Este ejercicio es igual que uno que hicimos en clase, pero el que hicimos en clase tenía 2 poleas móviles, este tiene 3. Bien, siguiente ejercicio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! 3 resistencias y cuántos dolores de cabeza, ¿eh? Hombre, que esto ha sido la calculadora. La calculadora ha sido, ¿no? Ay, bueno. Hablemos poco y hablemos apropiadamente. En este circuito tenemos, inicialmente lo primero que vemos aquí es que tenemos 2 resistencias en paralelo, ¿verdad? Esas son las resistencias 2 y 3. Las resistencias que están en paralelo se pueden unificar aplicando esta fórmula, resistencia equivalente. Vamos a poner 2, 3 para saber cuáles estamos juntando. Es igual a 1 partido de R2 más 1 partido de R3. Esto quiere decir que 1 partido de resistencia equivalente 2, 3 es igual a 1 partido de 3 más 1 partido de 6. Problema número 1. Que no sabemos, en muchos casos, hacer 1/3 más 1/6. Hablaremos con los profesores de matemáticas, mínimo como múltiplo, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, si esto lo multiplicamos por 2, nos quedan 2/6 más 1/6 es igual a 3/6, que es igual a 1/2. ¿Vale? Dicho de otra forma, 1 partido de resistencia equivalente 2, 3 es igual a 1/2. ¿Dónde está el problema? En que mucha gente ha dicho que resistencia equivalente 2, 3 es igual a 1/2. Señores, señoras, no. Fijaos lo que hago aquí. No. La fórmula nos dice que es 1 partido por resistencia equivalente. No resistencia equivalente. Por lo tanto, de todas formas, se nos queda algo como lo que tenemos aquí. Simplemente, si tenemos 2 fracciones, sabéis que se puede hacer el producto cruzado. 1 por 2 es igual a 1 por resistencia equivalente 2, 3. Por lo tanto, la resistencia equivalente 2, 3 es igual a
2 ohmios. ¿Vale? A continuación, ¿qué más tenemos? Tenemos que si estas dos ya la hemos simplificado, la 2 y la 3, ya lo que se nos va a quedar es aquí la resistencia 1 y aquí la resistencia equivalente 2, 3. Y el circuito sería algo tal que así. Estas dos, ¿cómo van a estar? En serie, ¿verdad? Resistencia 1 y resistencia equivalente 2, 3. Están en serie, por lo tanto, basta juntarlas. Por lo tanto, la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia equivalente 2, 3, que es igual a 3 más 2. 3 ohmios. ¿Cómo? Que te una pista de las resistencias que tiene, que uno tiene 3 y otro tiene 6. No entiendo lo que quiero decir. Sí, que luego cuando ves dos resistencias en paralelo, por ejemplo, si fueran las 3, los dos 3, da la mitad, o medio. O sea que pues tener una pista un poco Sí. para los números. O sea que en el examen no te das cuenta de esas cosas. Por lo tanto, aquí tenemos 5 ohmios, ¿vale? Esa sería la resistencia equivalente del circuito, que es básicamente esto de aquí. A continuación nos dicen el voltaje total que proporcionan el o los generadores. Solo hay un generador, es una pila pequeñita de 10 voltios, por lo tanto, basta decir voltaje total igual a 10 voltios. Este de aquí también lo tenemos. Intensidad total del circuito. Aquí lo único que había que hacer es aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Eso llevado a términos generales del circuito, podemos decir que voltaje total es igual a intensidad total por resistencia total. Por lo tanto, intensidad total es igual a voltaje total partido por resistencia total. Es decir, 10 voltios entre 5 ohmios, que es igual a 2 amperios. Y por último, que esto ya era, pues bueno, el bonus track para los que les apasione calcular corrientes. Por último tenemos el cálculo parcial de intensidades y de voltajes. Si os acordáis, la intensidad, no me gusta este color, la intensidad de un circuito en serie es el mismo, es decir, por aquí tenemos una intensidad que viene por aquí, la vamos a llamar intensidad 1, pero la intensidad cuando llega a una bifurcación en paralelo se divide, es decir, que por aquí vamos a tener intensidad 2 y por aquí vamos a tener intensidad 3. Dicho de otra forma, intensidad 1 es igual a intensidad 2 más intensidad 3. Y la intensidad 1 es la intensidad del circuito, porque si os fijáis es la que viene por aquí, o sea, es la inicial, por así decirlo. Por lo tanto, es igual que la intensidad total, que es igual a 2 amperios. Sí. Pues porque internet a veces se queda pillado.
ahora. Bien, ¿qué más nos queda? Nosotros sabemos que en una parte que está en paralelo, como esta de aquí, la intensidad se bifurca, se separa en dos, pero el voltaje no varía, es decir, el voltaje de 2 y el voltaje de 3 va a ser igual. Todo esto venía igualmente en el formulario. Voltaje 2 es igual a voltaje 3. Y nosotros sabemos que el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes en serie. Tenemos el voltaje en 1 más o bien el voltaje de 2 o bien el voltaje de 3, porque valen igual. ¿Vale? Aquí podemos poner esto, podemos poner también V1 más V3. Como queramos. Por lo tanto, podemos despejar o bien en un lado o bien en otro. Si tenemos que... ¿Cómo lo hice la otra vez? Para no hacerlo de forma diferente. Se puede hacer con el voltaje que ha caído, o no sé. 12 por 3. 12. Sí. Bien, nosotros sabemos que en 1 tenemos la intensidad total. Por lo tanto, 2 amperios, que es la intensidad total, es el voltaje de 1 entre la resistencia de 1. ¿Sabemos cuánto vale la resistencia de 1? Sí. La resistencia en 1 vale 3 ohmios. Por lo tanto, despejamos V1, decimos que V1 es igual a 2A por 3 ohmios. Por lo tanto, V1 es igual a 6 voltios. ¿Vale? A continuación, sabemos que V2 es igual a V3 y que V total, que son 10 voltios, es igual a V1 más V2. Por lo tanto, V total va a ser igual a V1, que ya lo hemos calculado, 6 voltios más V2. Como el voltaje total vale 10, 10 es igual a 6 voltios más V2. Por lo tanto, V2 son 10 menos 6, que son 4 voltios. Ya sabemos cuánto vale V2, que es igual que V3. Por lo tanto, ¿dónde estamos? Por lo tanto, V2 igual a V3, que son 4 voltios, pues ya sabemos que la intensidad de 2 va a ser igual al voltaje de 2 entre la resistencia de 2, que es 4 voltios, dividido entre, ¿cuánto valía la resistencia de 2? 2 vale 3. Entre 3 ohmios, esto vale 1,3 periodo, creo. Esto es igual a 1,3 amperios. Y la I3 es igual a V3 entre R3. ¿Cuánto valía R3? 4 entre 6 ohmios, que es igual a 0,67. Sí, bueno, no pasa nada. O sea, poner esto, o sea, si alguien pone en vez de esto, pone 0,67 o algo así, no hay ningún problema. ¿Vale? Este ejercicio, el mismo, idéntico, igual, lo hicimos en clase, el mismo, mismos datos, misma morfología,
todo igual. El mismo lo hicimos en clase. Bien, y ahora tenemos tiempo para resolver o el 4, o el 5, el de las tablas lógicas. Como siempre, lo sometemos a votación. Yo creo que el 4 es más rápido. Porque el otro hay que hacer la tabla esta de La tabla no es lenta, el que os parezca más complicado, el que os guste más o el que necesitéis más. Estoy pensando una cosa, el 4 es igual que el de las soluciones, el de las actividades de evaluación, ¿vale? Por lo tanto aquí vamos a poner tenéis las soluciones, ¿vale? En la plataforma. Es exactamente igual, el mismo. Creo que en el de las actividades de evaluación no está este bloque 1, sino que digo que hay que hacer un bloque imaginario, pero es lo mismo, es el mismo sistema. Solo que aquí, en el de la actividad de evaluación, en vez de aparecer este bloque 1, es simplemente una línea. ¿Y puede ser que fuera con N y con I y aquí quitar la I o algo de eso? Puede ser, pero es el resultado el mismo. O sea, se hace igual, es exactamente el mismo. Sí, había aquí como un bloque intermedio con una I, lo he quitado para simplificarlo, pero que no supone ningún cambio. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta sobre y no lo comprendéis, me lo decís, no dudéis, y hago un vídeo desde mi casa, si hace falta. Bien, el ejercicio 5, que era el de los sistemas lógicos, nos daban una función lógica y nos pedían que obtuviésemos el diagrama. ¿Qué tenemos en esta función lógica? Pues si os fijáis, tenemos aquí, lo primero de todo, un NOT, de la señal A. Luego tenemos un signo por, esto quiere decir que es una función AND. Y luego tenemos un signo más, que esto nos lleva a una función OR. La prioridad siempre, a la hora de estructurar, era buscar si hay negación, es decir, buscar si hay gorritos, a continuación buscar si hay AND, buscar si hay multiplicaciones, y por último, buscar si había sumas. Ese era el orden de prioridad. Por lo tanto, nosotros vamos a tener aquí 3 señales, señal A, señal B y señal C. Lo primero que hay es un NOT de... Uy, hay fantasmas. Sí, no quiero el NOT. Ha dicho que no. Ha hecho NOT. Lo primero era un NOT de la función A, que la teníamos aquí, A, B y C. A continuación teníamos a ese NOT de A se le aplicaba un AND con B. Ya hemos hecho el NOT de A y ahora hacemos el NOT de A AND B. Por lo tanto, juntamos aquí con B y el signo de AND era algo tal que así. Y por último, a eso que habíamos hecho, le aplicábamos un OR junto con C. Es una estructura de cascada o escalera. F de A, B, C. ¿Vale? Y por último, bueno, creo que este esquema era relativamente fácil. Solamente había 3 señales, hay un poco de todo, no había funciones compuestas, N AND o N OR, estaban las 3 sencillas, las 3 facilitas, las de andar por casa. Pues bien, solamente nos quedaba, ¿lo tienes, Víctor? ¿Sí? Nos quedaba rellenar esa famosa tabla de la verdad. ¿Qué hacíamos? Lo primero, rellenamos con A, B y C. Hay gente, no sé por qué, que ha puesto aquí directamente el A not. No, primero ponemos las señales individualmente y ya a partir de ahí vamos metiendo los siguientes tramos. Este tramo de aquí
este tramo de aquí, ¿qué señal lleva? Lleva la señal a not. Este otro tramo de aquí, ¿qué señal lleva? Lleva la señal a not and b. Y por último, este tramo de aquí lleva la señal global al final, a not and b más o or c. ¿Vale? Por lo tanto tenemos 6 tramos. El A, B y C no lo he coloreado, ¿vale? Pero tenemos 6 tramos. Por lo tanto vamos a tener 6 columnas. A, B, C, aquí vamos a tener el A not, aquí vamos a tener el A not por B, y aquí vamos a tener el A not por B más C. Y ya ponemos nuestras combinaciones. Hay gente que no ha puesto todas las combinaciones posibles entre las 3 señales. De las 8 que hay, que se pueden hacer con 3 señales, hay gente que ha puesto 4 o 5. Bueno, una pena. Pero bueno, 0, 0, 0, 0, 0, 1, aquí el orden da igual. Yo lo hago así por manía, ¿no? Pero... ¿Cómo? Hombre, claro, sí, sí. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 y 1, 1 y 1. Y ya vamos rellenando en función de lo que tengamos aquí. Vamos a rellenar esta columna. ¿Qué tenemos? El not de A, quiere decir que es lo que diga A al revés. Aquí A vale 0, pues 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 y 1, 0. Aquí tenemos el AND entre el A con gorrito y el B, es decir, vamos a comparar esta columna y esta. Y vamos a aplicarle el AND. Quiere decir que para que sea 1 esta nueva columna, las dos tienen que valer 1. Este no es el caso, este no es el caso. Aquí sí valen las dos columnas 1, aquí no valen las dos columnas 1, aquí sí valen las dos columnas 1, aquí no y aquí tampoco. Y por último vamos a comparar en esta columna de aquí nueva, vamos a comparar esta de aquí y una función OR con esta columna de aquí. ¿Qué es la función OR? Que o bien una valga 1 o la otra valga 1 para que la columna resultante valga 1. Aquí tenemos 0 y 0, por lo tanto 0. Aquí la C sí vale 1, por lo tanto 1. Aquí la A negación por B sí vale 1, por lo tanto 1. Aquí las dos valen 0, por lo tanto 0. Aquí las dos valen 1. Por lo tanto 1, las dos valen 0, por lo tanto 0, aquí la C vale 1, por lo tanto 1, y aquí la C vale 1, por lo tanto 1. Ejercicio, creo que sencillo en comparación a lo que habíamos hecho y a lo que habíamos visto. Solo teníamos 3 señales, funciones lógicas las 3 más sencillas que hay, y bueno, creo que era bastante factible este en concreto. Por lo general ha salido bien. A alguien se le ha ido un poco de las manos a veces la tabla, pero bueno, por lo general ha salido bien. Lo colgaré en la plataforma y, bueno, aunque en tecnología ha sido menos grave, bueno, no ha sido grave, los resultados han sido muy buenos. Os felicito, por cierto, no sé si lo he dicho. Mañana hablaremos también de futuras fechas, posibles recuperaciones, actividades pendientes, etcétera, etcétera. Y atacaremos la siguiente unidad. Nada más, lo dejamos aquí y nos vemos mañana. Un saludo, hasta luego.